1982, acá mismo en Buenos Aires también. Porque algo que es real es que los antiguos pobladores de América, particularmente en Perú, conocían cómo expresar lo que veían en el ser humano. No había escritura, no hay escritura, o no lo conocemos todavía, una escritura simbólica, pero sí una escritura a través de las cerámicas. Fíjense los detalles anatómicos de los órganos sexuales, en este caso, pero también veían algunos detalles del cuerpo humano, como en el caso, en la parte posterior vemos lo que representa la columna. Indiscutible que había medicina en nuestros antiguos pobladores, y sus cerámicos lo muestran. Fíjense acá, el chamán, curandero. ¿Pero por qué le decimos chamán? Porque le decimos curandero, no le decimos el médico. El médico de esa época revisando a un paciente. Y fíjense acá, expresiones de la pediatría en dos cerámicos diferentes. Conocían algunos elementos como el parto vertical, que está tratando de ponerse de moda, digamos, en mi país, porque la población autóctona nativa prefiere tener su bebé semisentado o parado que ir a una camilla que no conoce y se siente ofendida incluso. Algunas enfermedades, miren esta amputación, donde representan muy exactamente la retracción de las partes blandas y el extremo del hueso que sobresale, y que lo vemos cuando hacemos, bueno, ya no se hacen tantas amputaciones ahora, pero en época de guerra, la amputación a la turca. Fíjense, incluso habían temas de rehabilitación. ¿Se dan cuenta? Deformaban la anatomía. Para deformar la anatomía, que en este caso el cráneo, tenían que conocer pues que las suturas no se osificaban todavía en el recién nacido en los primeros años. Y le colocaban aditamentos para deformar, hacer crecer hacia atrás y hacia arriba el cráneo, que era sinónimo de nobleza, sinónimo de autoridad en algunos casos. Fíjense acá, dos deformaciones. Pero algo más, las guerras en aquella oportunidad, en aquella época, no eran con armas que destrozaban, que mutilaban, eran con armas contundentes que provocaban heridas contusocortantes, muchas de ellas, o con armas punzopenetrantes. Armas punzopenetrantes que dejaban heridas casi limpias. La lanza, no habían armas mutilantes, no habían los sables que podían cortar una cabeza. ¿No es cierto? Estas eran las armas de piedra y algunos de metales que habían sacado filo. Y de esa manera provocaban algunas heridas en las zonas de la contusión, en el combate cuerpo a cuerpo, que son las zonas frontales y parietales. Y así nace la neurocirugía. No vamos a decir que operaban tumores, de ninguna manera, pero de alguna forma, frente al trauma, frente a la exposición de la masa encefálica y frente a la inconsciencia que provocaba el trauma, realizaban algunas limpiezas quirúrgicas. Y tenemos los cráneos trepanados de nuestra cultura. Diferentes formas también de realizar las preparaciones, porque no solamente han sido producto de la traumatología de la guerra, sino también algunas eran programadas, como decimos ahora, las cirugías. En individuos que usaban, por ejemplo, el raspado para llegar a la cavidad craneana. Miren, el raspado del tejido óseo o el cerrado del tejido, como en este caso, fíjense. Y miren estos detalles, miren acá. Fíjense que hay una fractura. Soy neurocirujano de profesión y yo creo que más de una vez me ha pasado cuando quiero levantar la plaqueta ósea sobre la zona que hago palanca, se fractura.
es decir, que levantaban la plaqueta ósea y provocaban la fractura, cuando no está muy bien cerrado, digamos, de cortar. Y estas eran las herramientas, los instrumentos, lo que llamamos el tubing, que también está representado en los cerámicos, y también está representado el cerámico de cómo se hacía la trepanación craneana. Acá ven ustedes al chamán, y acá está el individuo, y también le hacen una trepanación en el cráneo. Pero también hay indicios de sobrevida, porque hay algunos cráneos en los cuales hay signos de cicatrización. Es decir, para que haya signos de cicatrización, es que ha sobrevivido el individuo. Pero no solo eso, que acá ustedes ven los signos de cicatrización, sino que hay múltiples trepanaciones en el tiempo, no en un mismo tiempo, sino en el correr del tiempo. Y para poderlo lograr, quiere decir que ha sobrevivido ese individuo. Desde luego desconocemos el por qué tantas trepanaciones, pero tengamos en cuenta el concepto del espíritu, que muchos piensan que estaba alojado y había que sacarlo. Se piensa que en los epilépticos, porque la epilepsia no digan que los trajeron los españoles, la epilepsia es un tema de irritación de la corteza cerebral por muchos motivos. Entonces algunos pensaban que esta era una forma de tratar la epilepsia. Son simplemente criterios o hipótesis que algunos historiadores presentan. Pero también hay un detalle. Respetaban zonas que corresponden a los senos venosos, que nosotros sabemos que es el seno venoso porque conocemos anatomía. Y los negros cirujanos sabemos que si aperturamos acá, el paciente se nos desangra. Ahora con las técnicas, con la tecnología que tenemos nosotros, es un riesgo operar acá. Imagínense en esos tiempos. Por eso respetaban esos puentes, lo cual significaba un conocimiento anatómico. No un conocimiento anatómico en el que encontraban un cráneo y lo representaban en el cerámico. Un conocimiento anatómico mucho más profundo, quizás discutible, como algunos piensan que esto representa la vejiga y a la uretra. Miren la comparación con una lámina de testículo. Podría ser, podemos elucubrar, pero lo que sí es indiscutible, que en este asentamiento humano que se conoce como Sechín, se conocía algo de anatomía, o mucha anatomía, lo cual voy a dejar a criterio de ustedes, en el cual es una construcción con un muro que rodea la parte central habitacional y formado por estelas de piedras, en las cuales se ven representadas una serie de imágenes, como estas, por ejemplo, como cabezas aisladas, decapitadas, con cosas medias raras arriba de ellas, que pueden ser sombreros sofisticados, que pueden ser apilamientos de cabezas. Es decir, estamos frente a un gran mercado de sangre, producto de una gran matanza posiblemente. Y observen ustedes, no hay ojo, acá hay elementos que salen, un rictus de dolor, no hay ojos, y así van viendo ustedes algunos emblemas, que puede ser una sierra, puede ser, ¿ya? El nativo, el guardián, con su elemento contundente como guardando. Miren el tipo de sombrero, para no confundirlo con otros. Miren los guardianes con sus sombreros, las masas que usaban para defenderse, el taparrabos que es totalmente diferente, y aparecen de repente en ese mercado de sangre, en ese mercado de desechos humanos, aparecen miembros mutilados. Con la retracción que hemos hablado, que podría representar el segmento óseo que ha sobresalido. Y así vemos cabezas apiladas, en el cual los ojos están cerrados, en una actitud inerte, no en una actitud, digamos, de que demuestra algo de vivencia. Un niño. Y vamos observando, miren esta persona, podemos suponer que está llorando.
están el ojo cerrado, la boca abierta, en un ritmo de llanto posiblemente, ojos sueltos, aislados, y hemos visto cabezas sin ojos. Es decir, hay enucleaciones de los ojos. Vaya a saber con qué motivo. Y no solo eso, los ponen en cadenas, en rosarios de ojos. Y miren, representan a la pupila, totalmente abierta, dilatada. Y así tenemos cabezas que muestran acá, y observen este detalle. No es una línea continuada, sino que está fraccionada en su extremo distal. Y vamos a analizarlo en un rato. Entonces podemos decir de que está que sale algo líquido de la boca. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué podemos decir que sale algo líquido de la boca? Porque el pelo, por ejemplo, está representado en punta, no está representado de manera fraccionada. ¿Y qué sale de la boca si cortamos la lengua? Sangre arterial. ¿Qué sale del ojo? Si sacamos el ojo, enucleamos el ojo y no hacemos hemostasis, de luego, sangre a chorro. ¿Y qué sale de la cabeza? Pelo. Miren la diferencia que hace el artista de aquella época. Y así tienen ustedes las gotitas y las puntas del pelo. Y así podemos ver que por este lado sale el chorro de sangre, después caerá, sale el chorro de sangre y desciende. Y así vamos viendo. Una herida, sale el chorro de sangre y desciende. Acá también, en otra herida, posiblemente neurotraumatología. Y vemos algunas formas medias raras arriba de la cabeza que no tenemos por qué pensar que son gorros, porque el gorro tenía el guerrero. ¿Se dan cuenta? Lo dejémoslo ahí. Y acá se hace más complejo. Y podría venir alguien y decir, representa el cerebro, sus dos hemisferios, y representa las circunvoluciones. Elucubramos, ¿cierto? Pero sabemos nosotros que los niños, cuando le dicen dibuje una caja de fósforo, dibuje el cuadradito de la caja de fósforo y pone en su interior el contenido de la caja de fósforo. Esa es su forma de expresarse los niños. Traspolemos eso al 1200 antes de Cristo, altura con los Ptolomeos. ¿Se dan cuenta? Mucho antes de los Ptolomeos. Entonces estamos pensando, pues, de que hay alguna manera de representar los hemisferios cerebrales o de representar la columna vertebral. Y miren, columna vertebral en el cuerpo y cuerpo unido sin espacio. Algunos viejos como yo tenemos nuestros espacios muy reducidos, pero también vemos que en algunos otros casos representan los espacios con los discos. Y es la imagen que podemos compararla también con algunos picos del hombro que están formando. Claro, seguimos elucubrando. Y miren, la columna vertebral, pero de manera creciente hacia abajo. De manera creciente, miren cómo a medida que descendemos se va haciendo más grandes los cuerpos vertebrales. No vamos a decir que conocían las 7 cervicales, las dorsales y cómo era cada elemento cervical o que representaba los odontoides. No podemos decirlo, pero algo se está vislumbrando de un conocimiento anatómico. Miren la radiografía y miren cómo se ve en la lámina, en la estela de piedra. Una pelvis vista de arriba a lo mejor, con espina asiática. Puede ser el sacro, podemos discutirlo. El ilíaco, el pubis, podemos discutirlo. El doctor que me antecedió habló de los dibujos. Acá, ¿cómo? Cada quien dibuja lo que cree ver o lo que ve. Y así vemos este corte. Puede ser un riñón, pero me acuerdo cuando estaba en plena discusión de este trabajo, me dice, no, también puede ser una haba, un frijol. Pues la pregunta es simple, ¿qué hace una haba o la representación de un frijol en medio de ese mercado de sangre, de ese mercado de vísceras o de cuerpos o de mutilados? ¿Qué hace?
hay que ser unidad clínica, como diríamos los médicos. ¿Se dan cuenta? Y así podemos ver esto, que a mi criterio ya puedo afirmar, ahora ya puedo afirmar. Antes voy lucubrando y voy tratando de llegar, pero ahora ya afirmo que esto representa no a un riñón aislado, sino a un corte vértico frontal de un riñón. Es decir, alguien lo cortó para ver cómo era adentro. Curiosidad, que ahora se llama investigación. ¿Se dan cuenta? Y así podemos ver la cortical y la medular en este corte de riñón plastimizado. Y así podemos ver el corte de riñón en una lámina de testigo. Y así podemos ver ya ahora esto. Asas intestinales podemos interpretar y asegurar. ¿Y por qué aseguramos? Porque después viene esto, señores, como sumo de toda la representación de las imágenes que hemos estado viendo, el cual yo creo que no tiene nivel de discusión, porque esto está representando de alguna manera ese agujero profundo que está al fondo cuando uno abre la boca. De alguna manera representa los dientes y el esófago, el estómago con su curvatura menor, su curvatura mayor, sus fundus. Miren, la entrada al duodeno, las 4 porciones del duodeno, con su ángulo duodeno-yeyunal y asas intestinales delgadas. Es decir, nos ha llevado de la mano a ver que conocían la anatomía en Sechín y que Sechín era un centro, pues lo más primitivo, se entiende, tecnológico de anatomía. Y ahí pueden ver un estómago en una lámina de anatomía. Pero miren algo más, ya estoy terminando. Acá tenemos un sector inferior de un corte que se ha realizado a través del abdomen. Y cuando los que hemos hecho autopsias y hacemos la autopsia inmediatamente que fallece el paciente, abrimos la cavidad abdominal. ¿Qué sentimos? Calor. Calor, que fuga calor. Podemos decir que está representando la fuga del calor. Para algunos autores, la fuga de la vida. ¿No es cierto? Pero ahí no queda esto. Observen acá estos detalles. Miren este personaje. Con los pelos que ya hemos identificado, que ahora ya aseguramos que son pelos de punta. Con un rictus de dolor, con una pupila totalmente dilatada que se llama midriasis y con una actitud de agarrarse algo en la parte media del abdomen, en el cual vemos nosotros como que lo hubieran seccionado. Claro, podemos discutir, podemos ver, pero podríamos pensar que también se trata de vivisección. En los Ptolomeos disecaban vivos a los individuos, los condenados. ¿Se dan cuenta? Lamentablemente, la obra anatómica no hay nada escrito. Se sabe que lo hacían, pero no hay nada escrito. Quizás se perdió con el incendio de Alejandría, que se quemó la biblioteca. Pero si nosotros seguimos, vemos este personaje mucho más detallado, en el cual miren los pelos, miren el rictus de dolor, miren la actitud de sujetarse las vísceras, y no me digan que esto no parece estómago y esto no parece asas intestinales. Hecho que demuestra que de alguna manera ha habido vivisección. Y si nosotros ponemos una horizontal en el tiempo, vamos a ver que esta es una cultura anterior a la época egipcia en el cual conocían la anatomía. Pero conocían la anatomía, pero nunca la representaron. Nunca, no hemos visto una sola imagen de un elemento anatómico en los papiros. Hablan que podemos reconocer al corazón a través del pulso en los extremos de los miembros, pero no hemos visto un corazón, no hemos visto un estómago. Quizás el hígado de terracota, pero muchos discuten que es un hígado de cerdo. Y esto está bien claro
que son elementos anatómicos de un ser humano. Eso es lo que les traigo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Felicitarlo, me encantó la exposición. Quiero saber en dónde quedan las ruinas de Sechi en Perú. Por razones de tiempo, hemos tenido 15 minutos, creo que son la exposición, no he charlado un poco más. Se encuentra en el norte de Perú, en el norte de Perú, específicamente al norte de Lima, en el departamento, en Perú, a las provincias, le decimos departamento, ahora se llaman regiones, cambian de nombre, regiones, en la región de Ancash. Está sobre el mar. Curiosamente también, nuestras culturas hacen que en la sierra, o sea, en los Andes, las construcciones sean de piedra y en la costa sean de barro. Esta es una construcción de barro central y de piedra periférica, ya que le llama un poco la atención. ¿Ya? Está más o menos a unas 6 horas de Lima, yendo hacia el norte, en Casma, en la ciudad de Casma. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos nuestra sesión de El Panamericano es el mañana. otro del camino. Nos veremos por la tarde. Muy amable. Gracias. Eso pasó en noviembre.